Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y estamos en un lugar que ustedes ya conocen. Yo le llamo a esto mi búnker. Es mi lugar en donde paso algunas horas también en el día, en donde preparo los sermones, los temas, los seminarios que me toca compartir y llevar a cada una de las iglesias, ¿sí? Estamos acá por una cuestión práctica, ¿sí? Yo sé que es más lindo la parte de abajo, donde hay más claridad, más luz, pero bueno, un poco más complejo poder hacer ahí la grabación. Y la verdad que esta semana estuvimos bastante ajustados con el tema del tiempo, estuvimos participando de una asamblea ministerial, así que eso hizo que los tiempos en la semana se redujeran y casi que no hago este resumen. Pero bueno, ahí lo estamos haciendo y compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos en la lección número 9. Ya estamos bastante avanzados con la lección de este primer trimestre de este año. Y el título de la lección es el conflicto cósmico, un tema sumamente importante. Me acuerdo que en cierta oportunidad, estando allí en las clases de teología, un profesor, un pastor, mientras daba la clase y nos hablaba acerca de este tema, justamente el tema del conflicto cósmico, él nos decía, nos compartía a todos los estudiantes que estábamos allí en ese momento, que cuando estemos acompañando a una persona y esa persona estaba pasando una situación de crisis, ya sea de salud, ya sea de pérdida de un familiar, alguna cuestión triste, ¿no? Y difícil que los seres humanos muchas veces pasamos, él nos decía la importancia de hacerle ver a esa persona la realidad del conflicto cósmico, ¿sí? Yo en ese momento no entendía muy bien lo que me quería decir este profesor, pero después con el tiempo me di cuenta que sí, que es sumamente importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de la realidad del conflicto cósmico. Teniendo eso en cuenta, frente a las situaciones que nosotros vivimos, nos va a ayudar a poder enfrentar y lidiar con las situaciones que muy a menudo nos encontramos, ¿sí? Situaciones indeseadas, a eso me estoy refiriendo. Así que bueno, vamos a ver en estos minutos un poco sobre este tema. Vamos a responder básicamente a dos preguntas que presenta allí la lección del día sábado. La primera pregunta es, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que te suscribas también al canal. Ya estamos casi por ser 2000 suscriptores. Para mí eso es una tremenda bendición y una alegría, pero sé que podemos ser más porque hay muchas personas que ven estos resúmenes y que todavía no se suscribieron. Así que si vos sos uno de ellos, suscríbete al canal. Y también compartí este resumen allí en tus redes sociales y me gustaría que dejes algún comentario, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Bueno, la lección comienza con una parábola que aparece allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 13, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27, una parábola que seguramente ya la habrás leído en algún momento. Y justamente habla sobre esto, sobre el tema del conflicto cósmico. Vamos a ver qué es lo que dice allí, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27 dice así. La siguiente es otra historia que contó Jesús. De paso, esta es la nueva traducción viviente, la que estoy utilizando. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Y presta atención a esa parte donde dice buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas en el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de malezas. ¿De dónde salió? Y el versículo 28 dice:
Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Bueno, es bastante interesante la parábola. Y creo que hay una enseñanza muy importante que nos hace ver justamente de dónde viene el mal, de dónde viene la desgracia. Muchas veces como seres humanos, cuando enfrentamos alguna situación difícil, como decíamos al comienzo, una pérdida, un diagnóstico de una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar o incluso una crisis espiritual, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios por eso. Y no solamente que cuestionamos a Dios, sino que también responsabilizamos muchas veces a Dios. Y hay varias evidencias bíblicas, como por ejemplo esta parábola, que nos muestra que la maleza, lo malo, no proviene de Dios. La intención de Dios es poner una buena semilla. Pero la maleza fue sembrada, dice acá, por un enemigo. Versículo 28. Esto es obra de un enemigo. ¿Sí? Este tema que vamos a estudiar esta semana acerca del conflicto cósmico nos muestra la realidad de un enfrentamiento, de una lucha entre el bien y el mal. El bien obviamente representado por Dios, el mal representado por Satanás, y el campo de batalla de este conflicto, de esta guerra, es justamente nuestro corazón, nuestra vida. Pero debemos reconocer que todo lo malo, ¿sí? Lo malo, el pecado, el dolor, el sufrimiento, tiene su origen justamente en una persona que es el enemigo de Dios, el que se rebeló contra Dios y el que quiere ir en contra de Dios. Pero como este enemigo se dio cuenta que contra Dios no puede hacer nada porque varias veces intentó enfrentarlo y todas las veces salió derrotado, ahora él sabe que una manera de hacer daño a Dios es cuando se atacan a sus hijos, a nosotros, a vos, a mí, a las personas de este mundo. Entonces es importante saber la realidad y especialmente el origen de todo esto malo que vemos cada día en este mundo. Vamos a ir al libro de Génesis. Te quiero compartir un versículo nada más, capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1, versículo 31. Dice lo siguiente: Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Hay una exclamación que aparece en este versículo, o una afirmación, mejor dicho, que es la que Dios hace cuando Él terminó de crear todo lo que nosotros hoy conocemos. Y Él dice que todo eso fue bueno en gran manera. O sea, toda la creación de Dios desde su origen fue creado de una manera perfecta, de una manera buena, linda, agradable, sin pecado, ¿sí? El plan original de Dios es justamente lo bueno. Dios nos creó a nosotros para que vivamos y vivamos eternamente. No era el plan de Dios la enfermedad, la desgracia, el sufrimiento, y mucho menos el pecado. O sea, no estaba en el plan original de Dios. Surgió, ¿sí? Como ya lo vimos la vez pasada, que tiene que ver esto con la libertad que Dios nos da. Dios a todos los seres que creó, a los ángeles e incluso a los seres humanos, Dios puso libertad en nuestra vida, nos dio la libertad de elegir. Así como cuando Dios creó a Lucifer, Lucifer era un ser perfecto, fuerte, poderoso, era el ángel más bello que había en el mundo. Él tenía la capacidad de elegir. Él tenía la capacidad de decidir y él ejerció esa libertad que Dios les dio y obviamente, como todos ya sabemos, la manera en cómo él utiliza esa libertad fue totalmente equivocado.
Entonces, de ahí es que surge el pecado. A Dios no lo toma de sorpresa. Dios ya había hecho provisión, porque Él sabía justamente el riesgo que contenía esto de dar libertad a sus seres. Pero aún así Dios decide darnos a nosotros esa libertad. Ahora, el libro de Génesis no solamente nos muestra que Dios creó todo bueno, sino que también Dios nos va revelando en el libro de Génesis cuál era la manera de cómo Dios iba a solucionar de alguna manera este problema. Génesis 3:15 dice allí: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ya en esta promesa que aparece en el primer libro de la Biblia, se nos indica que el mal iba a ser derrotado finalmente. ¿Sí? Ya en el mismo comienzo. Ahora, ¿por qué Dios no eliminó el problema desde su propio origen? ¿Por qué Dios no eliminó a Lucifer en el momento que Lucifer se rebeló? ¿O por qué Dios puso justamente en el jardín del Edén un árbol como señal de obediencia? Si Dios hubiera eliminado a Satanás, si Dios no hubiera puesto el árbol, muchos supondrían que no estaríamos hoy en esta situación. Pero bueno, justamente eso tiene que ver con la capacidad que Dios nos da a nosotros de ejercer nuestra libertad de decidir. Vamos a seguir avanzando con el libro de Ezequiel, capítulo número 28, versículos 12 y 13. Dice allí, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 y 13, dice: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y dice allí: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina, rojiza, peridoto, verde, pálido, adularia, blanca, berilo, azul, verde, ónice, bueno, una serie de piedras preciosas. Y dicen: todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron en el día en que fuiste creado. Es interesante porque Ezequiel, así como hacen otros profetas, ¿no? Ezequiel hace un paralelismo entre el rey de Tiro, pero al mismo tiempo para hablar de otro personaje. Acá lo que estamos hablando justamente no es otro que el propio Lucifer y cómo fue la manera en que Dios lo creó, ¿no? A mí lo que me llama la atención y destaca justamente la escuela sabática es esta frase que dice: tú eras el modelo de la perfección. Lucifer, Satanás, cuando fue creado perfecto. No fue creado con pecado. Sí, como dijimos hace un ratito, fue creado con la capacidad de ejercer su libertad de decidir. Esa capacidad de elegir conllevaba un riesgo que era no obedecer a Dios, elegir sus propios caminos. Muchas personas me preguntan si Dios ya sabía la decisión de Satanás, porque se supone que Dios lo conoce y sabe todo, y es cierto, Dios ya sabía de alguna manera cuál iba a ser la decisión de Satanás. Aún así Él decide crearlo, llevar a cabo su libertad. Ahora, el hecho de que Dios conozca lo que va a suceder no significa que Dios determina lo que va a suceder. Eso es algo que es importante diferenciar y saber la diferencia entre cada una y la cosa, porque si no estaríamos hablando de lo que es el destino, que esto ya lo hablamos hace un par de días atrás. Entonces, Dios crea a Satanás con la capacidad de decidir. Él decide mal. Ahora, el tiempo fue lo que realmente mostró al resto de la creación el carácter de Satanás. Si Dios hubiera destruido a Satanás en ese mismo momento de la rebelión, lo que se iba a hacer justamente era eternizar, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero de alguna manera
esas dudas o esos cuestionamientos que Satanás había hecho de parte de Dios hacia su carácter, lo que iba a hacer la destrucción de Satanás en ese mismo momento era de alguna manera como darle la razón a Satanás. O sea, se iba a perdurar por la eternidad esa duda acerca del carácter de Dios. Entonces, la obediencia de los demás seres creados, los ángeles, iba a ser hacia Dios, pero por temor. Porque iban a decir, bueno, acá si nosotros nos rebelamos, lo primero que nos va a suceder es justamente la destrucción. Entonces, la motivación de esa obediencia a Dios no iba a ser el amor, iba a ser el temor. Por eso Dios le da tiempo a que realmente se manifieste el carácter de Satanás, para que una vez que llegue la destrucción del pecado y del propio Satanás, no quedaran dudas de quién realmente es Satanás. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver justamente en qué consiste este conflicto entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretende Satanás? ¿Qué es lo que pretende Dios? Bueno, hay un hecho justamente allí registrado en los evangelios, especialmente en el libro de Mateo, el capítulo 4, cuando hablamos acerca de la tentación de Jesús, se habla justamente o se revela de alguna manera cuál era el propósito, el objetivo de Satanás al tentar y al querer separar a Jesús de su Padre, ¿no? Hay 3 veces en donde Satanás aparece con distintas tentaciones a Jesús y donde Jesús responde siempre con la palabra de Dios. De paso, qué importante que es que podamos enfrentar las tentaciones, los ataques del enemigo con la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús en ese momento. En la tercera tentación, ahí de alguna forma se le cae la careta, la máscara a Satanás, porque él se presenta como un ángel de luz, pero ahí realmente se muestra quién era él, ¿sí? En esta expresión donde él dice, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Satanás en ese momento le presentó los reinos más grandes, más gloriosos que existían en la tierra, y él pretendía eso, la adoración. Ahora, eso es lo que Satanás pretende de cada uno de nosotros. En realidad, Satanás lo que busca es desviar la adoración que el ser humano le da a Dios y desviarlo. Y desviarlo hacia cualquier otra cosa, no necesariamente a Satanás. Porque Satanás sabe muy bien que desviando nuestra adoración, nuestra devoción, nuestro amor, sacando a Dios del centro de nuestra vida y poniéndolo en cualquier otro lugar, ya Satanás cumple su propósito. No necesariamente uno tiene que estar postrado en una imagen, adorando un ídolo para que esto se cumpla. Sino que cuando Satanás logra desviar nuestra adoración de Dios, ya el propósito de Satanás ya está hecho. Por eso es importante entender esta historia, esta experiencia de Jesús y ver que solamente a través de la palabra de Jesús, a través de la palabra de Dios, podemos vencer y mantenernos firmes frente a los ataques y tentaciones del enemigo. Quiero compartir ahí una cita que aparece en el día jueves, que yo lo remarqué, me pareció muy interesante. Dice, si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Si el conflicto cósmico hubiera sido por una cuestión de querer tener poder, Satanás nunca hubiera tenido chances en este conflicto, ¿sí? No es solamente cuestión de quién es más poderoso, no ese es el quid de la cuestión. Hay una cita que aparece allí en el Conflicto de los Siglos, en la página 552, donde Elena de White dice lo siguiente: en su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta.
Satanás había hecho aparecer como él mismo estaba tratando de promover el bien del universo. Todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Debía tener tiempo para que se manifestase por medio de sus obras malignas. Y repito esto último, debía tener tiempo para que se manifestase por medio de sus obras malignas. El tiempo finalmente termina revelando todo, incluso lo que somos nosotros como personas. Nosotros podemos mostrar una apariencia, mostrar una forma por un tiempo, pero el tiempo es lo que realmente termina demostrando quién es o qué realmente somos cada uno de nosotros. Esto pasa entre los seres humanos y pasa también con Satanás. El tiempo iba a lograr revelar quién realmente era Satanás, cómo era su carácter y cuál era el propósito que él quería lograr, ¿sí? Quiero terminar con esto que aparece también allí en el Conflicto de los Siglos, en la página 546 y 553, donde dice así: nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. De haber sido Lucifer, aniquilado inmediatamente, aquellos ángeles leales habrían servido a Dios por miedo antes que por amor. La influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Se debía permitir que el mal llegara a su madurez. Para el bien del universo entero, a través de las edades sin fin, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen ver en su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino, para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley pudiesen quedar para siempre más allá de todo cuestionamiento. Relee esta cita, aparece en el día viernes, la última, está muy buena y creo que encierra justamente la enseñanza de lo que en esta semana se trató de transmitir a través de este tema, el conflicto de los siglos, el conflicto cósmico, ¿sí? Estamos en este mundo, nos queda un tiempo todavía antes de que venga Jesús a buscarnos y constantemente estamos en medio de esta lucha, este conflicto. Esto me hace pensar muchas veces cuando dos escuadrones de guerra empiezan a pelear, ¿no? Se enfrentan, los soldados corriendo, tratando de cubrirse, pero al mismo tiempo atacando. Ustedes saben que siempre en los ejércitos no solamente están los soldados, sino que también están allí médicos, enfermeros, vestidos y equipados como soldados, ¿no? Muchos de ellos llevan para identificarse un brazalete con una cruz, o incluso en el mismo casco llevan como una señal de una cruz, dando a entender que ellos están para esa función de cuidar y preservar la vida de los que son heridos. Cuando el enemigo sabe y detecta quiénes son los médicos, muchas veces ellos atacan a los médicos, porque saben que si hacen caer a un doctor, hay muchos que van a caer porque dependen de él para ser sanados o rescatados. Nosotros estamos muchas veces en ese lugar, estamos en medio de un conflicto, ¿sí? Y no estamos exentos de recibir un ataque, no estamos exentos de que algo malo no nos suceda. Por más que hayamos decidido seguir a Jesús, por más que seamos obedientes, por más que tratemos de hacer su voluntad, eso no nos resguarda al 100% de que algo malo no nos suceda. Ahora, tener la seguridad de que eso sí te prepara para que vos puedas enfrentar esa situación de una forma que de otra manera no lo podrías hacer. Una entereza, con fe, con confianza. Por eso quiero animarte a que sigamos conociendo de este Dios grande que tenemos, un Dios que sabemos que va a salir vencedor
porque su palabra así lo dice, y que pronto va a venir a buscarnos. Y cuando Él venga, todo esto malo que nosotros vemos no va a existir más. No va a existir más. Y qué lindo que va a ser ese momento cuando estemos con Él y todo esto que vemos el pecado, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ya sea simplemente un recuerdo de lo que fue vivir en este mundo, ¿sí? Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, Dios nos dé la fortaleza necesaria para que cada día podamos seguir confiando, creyendo y aferrándonos más a su amor. Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento. Gracias porque tú nos dejas a través de tu palabra estudiar y ver este tema tan importante, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender este conflicto, Señor, y comprender cuál es tu rol en este conflicto, Señor. Ayúdanos a ver realmente tu amor, tu preocupación por cada uno de nosotros. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos acompañes, nos guíes, nos dé la fortaleza necesaria, Señor. Gracias porque no estamos solos, gracias porque tú estás con nosotros en todo momento. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Suscríbete al canal, compartí este video también en tus redes sociales y dejar un comentario. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Bendiciones.